Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su segmento de entrevistas Los jóvenes y la política. El día de hoy nos encontramos con el sociólogo Jorge Torres Vinuesa, docente de pensamiento sociopolítico de la PUCESI. Quisiera que nos cuentes cómo ve usted el panorama político en el Ecuador en los actuales momentos. El panorama político con respecto a los jóvenes en el Ecuador tiene varias aristas. Una de ellas es justamente el proceso que se ha dado último con respecto a la reforma de las políticas sobre educación superior. Esas reformas han dado cierto nivel de protagonismo a los jóvenes, un protagonismo si bien no tan activo de ellos, sí una forma para que ellos tengan más posibilidades en su formación. Y segundo punto es con respecto al interés que los jóvenes tienen con respecto a la política. A nivel regional, o sea, quiero decir con lo que es Latinoamérica, los jóvenes en sí, si bien han participado, digamos, por cierta posibilidad o interés en los temas de la política, no ha sido de mucho impacto. A nivel, en cambio, en Ecuador, en particular, igual, podríamos nosotros decir que ha sido un poco nulo. Así es, y bueno, se ha visto últimamente que al joven, como nos cuentas, ya se le está dando la oportunidad de participar en la política, pero también estamos en esta tendencia de que quizás los jóvenes se están formando con un pensamiento apolítico. ¿Qué hacer entonces para que los jóvenes se inserten en la política o se interesen un poco más en este tema? Si el joven no participa en la ciudad, o sea, no participa en el interés de la ciudad, que implica, por un lado, obviamente, el hecho profesional, lo que hablamos sobre todo con su formación, esa es una parte. Y usualmente los jóvenes aquí se ven, ¿no?, en Ecuador en general, los jóvenes asumen la idea de que cumpliendo su rol de profesionales cumplen la totalidad de la participación ciudadana o la totalidad de su participación como ciudadanos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una participación política, implica de que sean los mismos jóvenes, y cuando yo digo jóvenes estoy hablando de gente desde los 16 años hasta, digamos, 30 años, hasta los 30, 33 años, que son ellos quienes tienen que proponer a las autoridades, a los grupos profesionales, temas con respecto a qué es lo que cómo ellos ven la política. Ellos proponen y se arman debates, se arma la opinión pública. Entonces, lo que nos recomienda entonces es un tipo de organización juvenil. ¿Cómo debería verse este tipo de organización y cómo debería ser el proceso entonces de los jóvenes para organizarse y proponer estas ideas? Tú en este momento has adherido otra idea, ¿no? El hecho de que ellos se puedan organizar les da una fortaleza, les da en sí poder. Normalmente se cree, y esto es un vicio del lenguaje, ¿no?, se cree que el poder solo nace de la autoridad, y eso no es verdad. El poder nace de una organización. Eso es como que dice, ese es el principio. Normalmente nosotros, las organizaciones clásicas que son los partidos políticos, los gremios, o incluso las mismas instituciones universitarias, son entidades que, si bien han sido históricamente fortalecidas, como han sido históricas, tienen cierto nivel de poder por su organización. La otra idea sería de que como los jóvenes pueden en sí formar, qué sé yo, grupos, en sí mismos ellos también pueden participar en las asambleas barriales que existen, en las asambleas cantonales que también existen, o incluso si no existen en sus ciudades, ellos podrían también conformar, iniciar, ¿no?, como una iniciativa propia, ¿no? Ese interés, ese nivel de organización, que ellos participen en una organización o que ellos construyan una organización, es justamente un paso inherente para que la juventud tenga poder. Muy bien. Entonces, a ver, avisorándonos ya a un futuro próximo, ¿no?, año 2013, que ya se acercan elecciones, ¿cómo ve usted el panorama político y cuál sería la tendencia de los jóvenes en este panorama político ya en elecciones? Ya, la juventud normalmente es consciente de los cambios y es mucho más proclive a las reformas. Esas reformas son obviamente un cambio de lo que serían las instituciones tradicionales. Han habido instituciones tradicionales como con respecto al poder de los partidos políticos dentro del Congreso. Obviamente han aparecido nuevos movimientos y los jóvenes normalmente se adhieren a esos movimientos y no se adhieren tanto a los partidos políticos. Ese es el primer fenómeno. Entonces, de cierta manera podríamos decir que las ideas más novedosas son captadas de mejor manera por los mismos jóvenes. En la actualidad los jóvenes han adquirido, gracias a su formación actual, mediante, digamos, el interés propio de ellos por formarse intelectualmente y su acceso a la información mediante el internet, ellos han visto también la necesidad de hacer una crítica fuerte a lo que sería la gobernabilidad. ¿Y qué es la gobernabilidad? Es justamente todos los procedimientos que un gobierno, un Estado hace para controlar, para poder
para poder ordenar un país. Y en cierto sentido los jóvenes en la actualidad se ha propuesto, se ha visto, ¿no? Se ha visto que están mucho más tendientes a ser críticos. Bueno, y ya para finalizar un poco, esta crítica de los jóvenes, ¿cómo debe ser o cuál debe ser la postura de los jóvenes frente a un gobernante? ¿Debe ser de rebeldía, aboliendo toda propuesta del sistema que el gobernante le está dando, o más bien tratar de consensuar con los gobernantes o con el actual régimen para tratar de proponer algo justo, ¿no? Algo bueno por la sociedad? En sí, los jóvenes deberían aprovechar el nivel que ellos tienen con respecto a una crítica acerca no solo al gobierno, sino también una crítica a lo que sea la oposición al gobierno y también una crítica a las instituciones que han adquirido poder, tanto tradicionalmente como actualmente. Esa crítica, esa rebeldía que nosotros podemos ver, yo lo siento que es algo muy natural, es una expresión propia del espíritu humano, pero tiene que ser limitada justamente en base a dos ideas, ¿no? Una de ellas es una crítica que sea racional, obviamente inteligente, con coherencia lógica, y por otro lado, aplicada justamente también a la experiencia, ¿no? Al final de cuentas, esa es mi postura, ¿no? El gobierno, el poder, no va a desaparecer de la tierra. ¿Por qué no va a desaparecer de la tierra? Porque los hombres no somos ángeles, ¿no? Y como no somos ángeles, es necesario hacer consenso. Y en este sentido, que los jóvenes se sumen a ese consenso, va a enriquecer el debate público. Bueno, de esta manera hemos finalizado con la conclusión de que los jóvenes somos rebeldes por naturaleza, pero de esta rebeldía deben hacer consensos y deben hacer propuestas para formar un sistema ideal y de igualdad para todos, por el bien de una sociedad. Bueno, entonces les esperamos para el próximo programa y eso es todo por hoy. Muchas gracias, Jorge. Gracias.